Shabbat pasado estuvimos viendo dos razones por las cuales algunos no celebran la fiesta de Pesach con cordero como Yahweh lo manda, sino que hacen otras cosas. Para hoy corresponde la tercera de esas preguntas que ellos señalan como razones para no celebrar, para no sacrificar cordero. Y la tercera razón que exponen es que nuestra pesa es Mashiach, por lo tanto no es necesario sacrificar cordero. Y se pueden apoyar en el texto que está escrito en 1 Corintios, en el capítulo número 5, en el verso número 7. 1 Corintios, capítulo 5, verso número 7. Miremos lo que dice. Dice en el libro de 1 Corintios, capítulo 5, verso número 7: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. ¿Sin qué? Sin levadura, como sois. Porque nuestra pesa, que es Mashiach, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Sí ve? Nuestra pesa es Mashiach, ya fue sacrificada por nosotros, o sea que ya no tenemos que hacer ningún sacrificio de pesa. Muy bien, pregunta entonces: si nuestra pesa, que es Mashiach, ya fue sacrificada por nosotros, ¿de quién era la pesa en el tiempo de Moisés? O sea, la de nosotros es Mashiach, ¿y la del tiempo de Moisés era un animal? La de nosotros es Mashiach, y la de ellos, la del tiempo de Seyat, la del tiempo de Josiyat, ¿de quién era? ¿Era solo de un animal? Vamos a ir al libro de Apocalipsis. Vamos a ir al capítulo número 13. Y vamos a ir al verso número 8. Apocalipsis 13:8. Dice, Apocalipsis 13:8, dice: y la adoraron todos los moradores de la Erez, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado ¿desde dónde? Que fue inmolado desde el principio del mundo. Todas las pesas tienen que ver con Mashiach. Desde la primera y todas en adelante han sido por Mashiach. La pesa nuestra ya fue sacrificada por nosotros y es Mashiach. La pesa del tiempo de Moisés ya fue sacrificada por nosotros y también era Mashiach. La pesa del tiempo de Samuel también fue sacrificada por nosotros y era Mashiach. La pesa del tiempo de Josiyat, de Seyat y del tiempo de Shlomo, y todas las pesas que se han hecho, todas han sido por Mashiach. Todas las pesas son por Mashiach. La pesa no es el animal. La pesa es Mashiach. Siempre ha sido así. Desde el principio del mundo
hasta cuando estemos en los Shamaim. Porque en los Shamaim también se celebrará Pesaj. Ahora, si nuestra pesa es Mashiach, y la pesa de el tiempo de Moisés también era Mashiach, ¿por qué se sacrifica cordero? Si recordamos, en el libro de Shemot, en el capítulo número 12, vamos a ir al verso número 6. Shemot 12:6. Dice: y lo guardaréis hasta el Yom 14 de este mes. ¿Y lo inmolará quién? Toda la congregación del pueblo de Israel. ¿Entre qué? Entre las 2 tardes. ¿Quién lo inmolará? ¿Qué inmolará? El cordero. ¿Cuál cordero? Vamos a ir al libro de Apocalipsis. Capítulo 5. Dice en el verso número 6. Apocalipsis 5:6. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie ¿un qué? Un cordero. ¿Cómo qué? Como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 rojot de Elohim, enviados por toda la Erez. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los Kadoshim, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Elohim de todo linaje, lengua y pueblo y nación. ¿Fue la sangre del cordero del tiempo de Moisés la que los redimió a ellos? No. La sangre, dicen Hebreos, la sangre de los toros y de los machos cabríos nunca puede quitar los pecados. No es la sangre del cordero, del animalito, es la sangre de Mashiach. Es la sangre de Mashiach. Y esa sangre de Mashiach es la que nos redime. Pero ¿qué estaba señalando ese cordero entonces, ese animalito? Vamos a ir al libro de Shemot. Vamos a ir al capítulo número 12, otra vez. Vamos a ir al verso 11. Doce, 11. Dice: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. ¿Es la pesa de quién? Ah, es la pesa de Yahweh. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. ¿Quién? Yo, Yahweh. Y la sangre os será, ¿por qué? Por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Qué es el sacrificio del cordero? Una señal. Una señal.
¿Cuándo fue las plagas de Egipto? ¿Cuántas veces fue las plagas de Egipto? Una sola vez. En un solo año. En el primer año fueron la muerte de los primogénitos, donde el Malach heridor pasó. Una sola vez. ¿Y por qué si era una sola vez? Entonces año a año Israel tenía que pintar los dinteles y los postes. El dintel y los postes. ¿Por qué? Era una señal. ¿Y qué letra estaban haciendo con esa señal? Estaban haciendo la letra Hei. La letra Hei es vida. Por la sangre de Yeshua tendréis vida. No fue la sangre del Cordero la que los libró de que no los matara. El Malach heridor no los matara. Fue la sangre de Mashiach. Lo que nos libra a nosotros de que no sea causada la muerte espiritual es la sangre de Mashiach. Ahora, cuando vamos al libro de Apocalipsis, si notamos, leímos en el capítulo 5, en el verso número 6, encontramos Cordero como inmolado. En el verso número 8 encontramos Cordero. En el verso número 13 encontramos Cordero. En el capítulo 6, en el verso número 1 encontramos Cordero. En el capítulo 6, en el verso 16 encontramos Cordero. Y si se van de allí por todo el libro de Apocalipsis, van a encontrar 25 veces que a Yeshua se le llama Cordero en Apocalipsis. Si quieren les señalo cuáles son los versos. Entonces tenemos Apocalipsis 5:6, Apocalipsis 5:8, Apocalipsis 5:13, Apocalipsis 6:1, Apocalipsis 6:16, Apocalipsis 7:10, Apocalipsis 7:17, Apocalipsis 7:14, Apocalipsis 12:11, Apocalipsis 13:9, Apocalipsis 14:1, Apocalipsis 14:4, Apocalipsis 14:4 otra vez, ahí aparece dos veces, Apocalipsis 14:10, Apocalipsis 15:3, Apocalipsis 17:14, aparece dos veces, Apocalipsis 19:7, Apocalipsis 19:9, Apocalipsis 21:9, Apocalipsis 21:14, Apocalipsis 21:22, Apocalipsis 21:23, Apocalipsis 21:27, Apocalipsis 22:1, Apocalipsis 22:3, entre otras. Y está diciendo que Yeshua es el Cordero. Ahora, pero si Yeshua es el Cordero, que fue inmolado ¿desde cuándo?
desde el principio del mundo. Pero usted dice, ah, no, pero es que Yahshua lo mataron, no fue en el principio, ¿o sí? Volvamos al libro de Apocalipsis, capítulo 5, capítulo 13. Dice Apocalipsis, capítulo 13, en el verso número 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado, ¿desde cuándo? Desde el principio del mundo. ¿Qué significa eso que fue inmolado desde el principio del mundo? Desde el principio del mundo ya estaba determinado cómo iba a morir. ¿En qué día iba a morir? ¿A qué hora iba a morir? Si leemos en el libro de Isaías, en el capítulo 53, en el verso número 7, Isaías 53, 7, dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, él mudeció y no abrió su boca. Cuando Yohanan le dice: he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Ya estaba determinado desde el principio del mundo cómo iba a morir, qué día iba a morir, a qué hora iba a morir, y que iba a ser en Pesa, a la hora que se sacrificaban los corderos. En el libro de Primera de Kefa, en el capítulo 1, Primera de Kefa, capítulo 1, vamos a ir al verso número 19. Primera de Kefa 1, 19. Dice: sino con la sangre preciosa de Masías, como de un cordero, ¿sin qué? Sin mancha y sin contaminación. Verso 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué cosa? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, el Cordero inmolado iba a ser Masías. Ya estaba establecido cómo iba a morir, de qué manera iba a morir. Ahora, entendemos para qué Yahweh estableció el sacrificio de ese animalito cordero. Para que año tras año el pueblo supiera cómo iba a ser el sacrificio del Cordero de Elohim. Vamos a ir al libro de Shemot. Vamos a ir al capítulo número 13. Vamos a ir al verso número 8. Dice: y lo contarás aquel día a tu hijo diciendo: se hace esto con motivo de lo que Yahweh hizo conmigo cuando me sacó ¿de dónde? De Egipto.
Verso número 9. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la Torá de Yahweh esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Yahweh de Egipto. Será como una señal, ¿en dónde? En tu mano, y un memorial delante de tus ojos. ¿Para qué? Para que la Torá de Yahweh esté en tu boca. Eso no se les va a olvidar año tras año. Año tras año no se les va a olvidar. Tiene que ser una señal en tu mano y un memorial delante de tus ojos. Muy bien. Ahora, vamos a ir al libro de Shemot, capítulo 12, verso número 14. Shemot 12, 14. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Yahweh durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Eso no le recuerda unas palabras de Yeshua que dijo? Esto es lo que haréis en memoria ¿de quién? De mí. El sacrificio que se hizo en los tiempos de Moisés se hizo en memoria de Yeshua. El sacrificio que se hizo de Pesach, que se hizo en los tiempos de Josiyad, de Seyat, de Shlomo, de Samuel, todos han sido en memoria de Yeshua. Y miren lo que está diciendo allí. Y este será, o será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Yahweh. ¿Durante qué? Durante vuestras generaciones. ¿Por estatuto qué? Perpetuo lo celebraréis. Ahora, ¿quién, si Yahweh dice eso, quién se atreve a cambiar un estatuto perpetuo de Yahweh? Ahora, si eso no basta, entonces vayamos al libro, allí mismo, en el libro de Shemot, en el capítulo 12, en el verso número 17. 12:17 dice: guardaréis la fiesta de los lejen sin levadura, porque en este mismo Yom saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este ¿qué? Mandato en vuestras generaciones. ¿Por qué? ¿Costumbre qué? Perpetua. Y dice: guardaréis este ¿qué? Mandato. Pesach es un ¿qué? Mandato. ¿Establecido por quién? Por Yahweh. Antes de establecerse cualquiera de las otras fiestas, llámese Sukkot, Yom Kippur, llámese Shavuot, cualquiera de las otras fiestas, Yahweh decidió establecer Pesach. Por eso Pesach es la fiesta más odiada por el adversario. La fiesta más odiada por el adversario se llama Pesach, la Pesach de Yahweh. Porque le recuerda al adversario el profundo fracaso que tuvo en relación al sacrificio de Mashiach, y que lo tiene por siempre. Si no basta con eso, vayamos al verso 24. Sí, Shemot 12, 24.
Dice, Shemot 12:24, Ajot Hilda. Leamos el 23 para que no... Porque la Ajot hizo una pregunta en referencia al 23. Entonces leamos Shemot 12:23. Porque Yahweh pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes pasará Yahweh de aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Verso 24. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos. ¿Hasta cuándo? Para siempre. ¿Cuántas veces hemos leído por estatuto perpetuo para siempre? ¿Cuántas veces hemos leído ya? Tres veces hemos leído. 2 veces significa que eso es firme. 3 veces significa que ya no hay margen de ninguna duda. Y está diciendo, lo guardaréis. ¿Por qué? Por verso 24. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Ah, es un mandato, pero también es un estatuto. ¿Y es hasta cuándo? Para siempre. Ah, es solo para los padres. Dice para vosotros y para vuestros hijos. Ah, era para nuestros padres cuando estaban por allá en Egipto. Eran para nuestros padres cuando estaban por allá en el tiempo de Shlomo. Eran para nuestros padres cuando estaban en el tiempo de Mashiach. Pero dice para nuestros padres y también para nosotros. Y nosotros incluye también a nuestros hijos. Pero si eso no basta, dice en el verso 25. Sí. 12:25, Shemot 12:25. Dice, y cuando entréis en la tierra que Yahweh os dará como prometió, guardaréis este rito. ¿Cuándo qué? Cuando entréis en la tierra que Yahweh os prometió, guardaréis este rito. ¿Qué significa que eso está por fuera de Israel y por dentro de Israel? Porque cuando lo dio, no estaban en Israel. Y les faltaba muchos años para llegar a Israel. Y les dice, cuando entren a la tierra que Yahweh nos dará, seguirán guardando este rito. Verso número 26. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la pesa ¿de quién? De Yahweh, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y ¿qué hizo? Y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente como Yahweh había mandado a Moisés y a Aarón. Ahora, pero si no basta con eso, dice en el verso número 42, Shemot 12:42. Shemot 12:42 dice, ¿es noche de qué? De guardar para Yahweh por haberlo sacado de ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Yahweh, ¿quiénes? Todos los hijos de Israel. ¿En qué? En sus generaciones. ¿Qué significa en sus generaciones? Generación tras generación deben guardar lo que Yahweh estableció para Pesach. ¿Hasta ahí cuántas veces llevamos? Una vez significa que Yahweh lo mandó, 2 veces significa que es firme, 3 que lo confirma
4 que está por fuera de toda duda, y de 5 en adelante es porque Yahweh sabe que el hombre va a desobedecer y que por más que le va a decir, muchos que no son a Israel no lo van a entender. ¿Quiénes lo van a guardar? ¿Qué decía allí? Esta noche es noche de guardar para Yahweh por haberlo sacado de ella, de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Yahweh todos los hijos de Israel en sus generaciones. Ahora, pero si no basta con eso, en el verso 47 de ahí, Shemot 12, Shemot 12, 47 dice: toda la congregación de Israel lo hará. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Yahweh. Y dice: toda la congregación de Israel lo hará. Ahora, cuando Yahweh dice toda la congregación de Israel lo hará, ¿qué hombre se atreve a decir, ah, no, yo no lo voy a hacer? ¿Qué hombre se atreve a decir, ah, no, yo no lo voy a hacer? Dice en el verso número, vamos al 13, capítulo 13 de Shemot. Verso número 10. 13:10. Leamos el 9 también, aunque el 9 ya lo habíamos leído. Dice: te será como una señal sobre tu mano, como un memorial delante de tus ojos, para que la Torá de Yahweh esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Yahweh de Egipto. 13:10. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo, de año, ¿en qué? En año. Guardarás este rito en su tiempo, de año en año. ¿Quién lo dice? Yahweh. Y si lo dice Yahweh, porque el hombre entonces dice, ah, yo no lo hago. Si no basta con eso, vamos al libro de Números. Libro de Números, vamos a ir al capítulo número 9. Leamos en el verso número 1 y el verso número 2. Dice: habló Yahweh a Moisés, Números 9:1, en el desierto de ¿qué? De Sinaí, en el segundo año de su salida a la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel celebrarán la Pesach a su tiempo. ¿Quién lo dice? Yahweh. Y dice: los hijos de Israel celebrarán la Pesach a su tiempo. Usted no es an Israel, no la celebre. Porque Yahweh es el que está diciendo: los hijos de Israel celebrarán la Pesach a su tiempo. Ahora, vamos a ir, si eso no les basta, dice en el verso número 13 de ahí de Números 9, Números 9:13. Dice Números 9:13: mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pesach, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Yahweh. El tal hombre llevará ¿qué cosa? Su pecado. Y eso es una clara advertencia. ¿Ya? Ahora usted dice: ah, no, es que estamos por acá. De pronto es que estamos de viaje.
Estamos lejos. Pero si usted justifica que está de viaje, para no celebrar Pesaj, y ese estar de viaje no se le justifica en la palabra, el mandato se le aplica. ¿Ya? Varón, o sea que donde quiera que uno vaya debe buscar una congregación. Escrito está, lo leímos en el libro de Ezequiel el Shabbat pasado, a Jotit, en el capítulo número 11, en el verso número 16. Es libro del profeta Yehezkel 11:16. Por tanto, así ha dicho Yahweh el Adón, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño lugar caos en las tierras a donde lleguen. Y en esas tierras a donde llegaran, ya no estaban de qué, de viaje, porque allí habían ¿qué? Llegado. Allí Yahweh les sería por un pequeño lugar caos. Y si leemos bien, en el capítulo 9 del libro de Números, verso número 10. Leamos el 9 también, 9:9. Y Yahweh habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará ¿qué cosa? La Pesaj a Yahweh. ¿Cuándo la celebrará? En el mes segundo, a los 14 yom del mes, entre las 2 tardes, la celebrará con lejen sin levadura y hierbas amargas la comerán. Ah, es que estoy de lejos. Eso no lo exonera para no celebrarla. Y si usted expone que únicamente se puede celebrar en Jerusalén, saque la plata y vaya y celébrela. Saque la plata y vaya y celébrela. ¿Ya? Porque si no, se cumple allí que dice, será cortado de entre su pueblo. Entendimos muy claramente el Shabbat pasado, aunque algunos no estaban, que muy claramente Yahweh no dice Jerusalén, dice el lugar que Yahweh escogiere para poner allí su nombre. Y que Yeshua dijo, no es en Jerusalén, ni en este monte, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en Rúa y en Emén. Y que en el lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Entonces, llevamos más de 2, ¿cierto? De decir, Yahweh lo dice, esto será por señal, por estatuto perpetuo, para vosotros, para vuestros hijos, para siempre. En el libro de Shemot, en el capítulo 23, leemos en el verso número 14. Sí. Shemot 23, 14. Shemot 23, 14 dice, 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Pregunta, ¿eso está vigente o no?
3 veces en el año me celebraréis fiesta. ¿Está vigente? Sí. Muy bien. Ahora, verso 17. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Yahweh del Adón. ¿Está vigente? ¿Sí? Claro que sí está vigente. 3 veces en el año se presentará delante de ti, delante de Yahweh del Adón, todo varón. Verso 18. No ofrecerás con lejen leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Sí, el verso 14 y el verso 17 está vigente. ¿Por qué no va a estar vigente el verso número 18 que dice: no ofrecerás con lejen leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana? Podríamos decir, estos versos aquí están vigentes, pero este no lo saltamos, este no está vigente. ¿Ya? Y si todavía se resiste, entonces recordemos que en el capítulo 34 de Shemot vuelve y se repite las mismas fiestas. Shemot 34. Dice en el verso 23, Shemot 34, 23. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Yahweh del Adón, Elohim de Israel. Dice, verso 24, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Yahweh tu Elohim 3 veces en el año. Verso 25, no ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de Pesaj. Si está vigente que 3 veces en el año tiene que presentarse todo varón de Yahweh en el lugar que Yahweh escogiere para poner allí su nombre, está vigente que el sacrificio de Pesaj hay que hacer. Ahora, leen en el libro de Primera de Corintios en el capítulo 5, que fue donde empezamos, y leen el verso número 7. ¿Se acuerdan? ¿Que lo leímos? Pero se les olvida leer el 8. Cinco, 7, leamos. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra pesa, que es Mashiach, ya fue sacrificada por nosotros. Pero miren lo que dice el verso 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con lejen sin levadura de sinceridad y de verdad. Está diciendo Shaul, ¿a quién? A una congregación que estaba ¿en dónde? En Corinto. No es tierra de Israel. Corinto no era tierra de Israel. Corinto quedaba muchos kilómetros por fuera de Israel, por fuera de la tierra prometida, y le dice, celebren ¿qué cosa? La fiesta. Ahora, ¿podemos celebrar la fiesta de cualquier manera? Muy claramente en el libro de Números, en el capítulo 9, dice en el verso número 3,
Números 9:3. Dice Números 9:3. El 14º Yom de este mes, entre las 2 tardes la celebraréis a su tiempo, conforme a ¿qué? A todos sus ritos y conforme a todas sus leyes, ¿la qué? La celebraréis. Y si quedan dudas, vuelve y repite en el verso número 14, Números 9:14. Y si morare con vosotros extranjero, y celebrare la pesa de Yahweh, conforme al rito de la pesa, y conforme a sus leyes la celebrará. Un mismo rito tendréis tanto el extranjero como el natural de la tierra. Un mismo rito. ¿Y quién estableció ese rito y cómo debía ser? Yahweh. Entonces Shaul le está escribiendo a una congregación que no quedaba dentro del territorio de Israel y le dicen: celebren la fiesta. ¿Podían hacerlo ellos de cualquier manera? No, no vamos a comer cordero, vamos a comer pavo, vamos a comer pollo o pescado, o vamos a comer huevos. ¿Ya? De ninguna manera. Pesa solo se puede celebrar de acuerdo a lo que Yahweh estableció. Y Yahweh estableció y dijo: esto es perpetuo, esto es para siempre, esto no puede ser quitado, porque lo que establece Yahweh no lo puede invalidar el hombre. Ahora, si el sacrificio de Pesach solo era hasta la muerte de Masías, ¿por qué en ese año de la muerte de Masías, si Yeshua era el cordero de Pesach, por qué no le dijo a sus discípulos: ustedes ya no tienen que celebrar más Pesach con cordero? Sino que él mismo, en ese mismo año, come Pesach. Él mismo, en ese mismo año, come Pesach. Le hubiera sido la oportunidad para decirles: vea, yo voy a hacer el cordero de Pesach, por lo tanto, ya no hay más corderos que ustedes tengan que comer. Pero si él, ese mismo año que se comía el sacrificio de Pesach, él come el sacrificio de Pesach y es el cordero de Pesach, implica que lo que se iba a hacer, se iba a seguir haciendo como en memoria de Yeshua. Como lo habían hecho desde el tiempo de Moisés, eso era en memoria de Yeshua. Y Yeshua les aclara que lo que hacen, lo hacen en memoria de él. Y dice: y todas las veces que lo hicieres, la muerte del Adón anunciáis. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga. Vamos a ir al libro de Matillahu. Libro de Matillahu. Vamos a ir al capítulo 26. Es más, algunos van más lejos todavía y dicen que es que Yeshua no comió Pesach. Mateo capítulo 26, verso número 17. Mateo capítulo 26, verso número 17. Dice: el primer yom de la fiesta de los lejen sin levadura, vinieron los discípulos de Yeshua diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas qué cosa? La pesa.
¿dónde quieres que preparemos para que qué? Comas la pesa. Y él les dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa, ¿qué cosa? Celebraré la Pesach con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Yeshua les mandó y prepararon ¿qué cosa? La Pesach. ¿Qué prepararon? La Pesach. Muy bien. Vamos a ir al libro de Lucas. Vamos a ir al capítulo 22. Lucas capítulo 22, vamos a ir al verso número 7. Lucas 22, 7. Dice, cuando llegó el Yom de los lejen sin levadura, en el cual era ¿qué? Necesario sacrificar el cordero de la Pesach, Yeshua envió a Kefa y a Yohanan diciendo, id, prepáranos ¿qué? La Pesach, ¿para que qué? Para que la comamos. Y ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Decía el padre de familia de esta casa, el maestro dice así, ¿dónde está el aposento donde he de comer qué cosa? La Pesach con mis discípulos. Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Y fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon ¿qué cosa? La Pesach. Ah, es que seguramente la prepararon, pero él no comió. Pues para evitarse la duda, quedó escrito en el verso número 15, 22:15 de Lucas. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pesach antes que ¿qué? Que padezca. ¿Quién lo está diciendo? Yeshua. Y si él la comió, ¿quién se atreve? Y está diciendo él, yo la comí. ¿Quién se atreve a decir, ah, no, es que él no la comió? Vamos al libro de Marcos. Capítulo 14. Marcos capítulo 14. Dice en el verso número 12. Marcos 14, 12. Dice, el primer yom de la fiesta de los lejen sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pesach, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas qué cosa? La Pesach. Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde entrare decía a la donde la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pesach con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto allí dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon ¿qué cosa? La Pesach. Todas esas palabras no se van a escribir en vano. Ya,
se escribieron allí, fueron dejadas allí para que nosotros las tengamos en cuenta. Ahora, vamos a ir al libro de Johanán. ¿Quiénes no habían comido la Pesach? Vamos a ir al libro de Johanán, capítulo 18. Johanán capítulo 18, vamos a ir al verso número 28. Johanán 18, 28. Dice, llevaron a Yeshua de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer, ¿qué cosa? La Pesach. Entonces Yeshua comió la Pesach el 14, en la primera hora, en la noche, y había otros que lo comían el 14, en la segunda tarde. A las 3 de la tarde del Yom 14 mataban el cordero. Yahweh había establecido, lo comerán entre las 2 tardes. Resulta de que los saduceos decían, hay que comerlo en la primera tarde. Es decir, en la noche que inicia el 14. Y los perushim decían, hay que comerlo en la segunda tarde. En realidad, ambos grupos tenían razón. Porque Yahweh dijo, lo comerán entre las 2 tardes. Por eso Yeshua lo comió en la primera tarde y los perushim lo iban a comer en la segunda tarde. Porque uno fue el día en que salieron de la tierra de Egipto, en la noche, que tuvieron que guardar para no ser heridos por el malad heridor, y otro fue el día en que salieron físicamente de la tierra de Egipto en la noche. ¿Entendemos eso? Entonces unos decían, hay que guardarlo en la primera tarde del día 14, es decir, cuando recién está iniciando el día 14. Y otros decían, los perushim, decían, hay que guardarlo en la segunda tarde del día 14. A las 3 de la tarde sacrificaban el cordero. Entonces Yeshua comió Pesach en la primera tarde y en la segunda tarde fue el cordero de Pesach. ¿Ya? Si Pesach no estuviera vigente, él hubiera dicho, este año y a partir de ahora el cordero soy yo. Ya no tienen que sacrificar más corderos. Pero Yeshua no dijo eso. Dijo, hace esto en memoria de mí. Y cuando leemos en el libro del profeta Yehezkel, en el capítulo 45, recordamos que en el libro del profeta Yehezkel está hablando del futuro, del nuevo templo de Yahweh. Vamos al libro de Yehezkel, el capítulo 45. Dice en el verso 21. Dice, Yehezkel 45, 21. El mes primero, a los 14 yomín del mes, tendréis ¿qué cosa? La Pesach, fiesta de 7 yomín, se comerá lejem sin levadura. Aquel yom, el príncipe sacrificará por sí mismo y por todo el pueblo de la tierra un becerro por el pecado.
Verso 23. Y en los 7 yomín de la fiesta solemne ofrecerá holocausto a Yahweh 7 becerros y 7 carneros sin defecto para yom de los 7 yomín, y por el pecado un macho cabrio cada yom. Verso número 24. Y con cada becerro ofrecerá ofrenda de un efa, y con cada carnero un efa, y por cada efa un hin de aceite. Entonces, en el Shamaín también se celebrará Pesaj. Y si recordamos, para la venida de Mashiach, su pueblo tendrá presente la fiesta de Pesaj. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 30. Vamos a ir al verso número 27. 30, 27. He aquí, el nombre de Yahweh viene de ¿qué? De lejos. Su rostro encendido y con llamas de fuego devorador. Sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Su aliento cual torrente que inunda. Llegará hasta el cuello para zarandear las naciones con criba de destrucción, y el freno estará en las quijadas de los pueblos haciéndoles cerrar. Verso 29. Vosotros tendréis ¿qué? Cántico como de noche en que se celebra Pesaj, y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Yahweh, al fuerte de Israel. Y Yahweh dará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro, llama de fuego consumidor, con torbellino y tempestad y piedra de granizo, porque Asiria, que hirió con vara, con la voz de Yahweh será quebrantada, y cada golpe de la vara justiciera que siente Yahweh sobre él será con panderos, con arpas, y con batalla tumultuosa peleará contra ellos, porque Tofé ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, profundo de ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña, el soplo de Yahweh como torrente de azufre, lo que lo enciende. Cuando dice que los malos serán como estopa. Entonces su pueblo, hasta la venida de Mashiach, seguirá celebrando Pesaj. Pesaj es una fiesta que odia al adversario. Por eso, a lo largo de la historia de Israel, el adversario ha hecho todo lo posible para que Pesaj no se celebre. Y si miramos, cada vez que el pueblo de Am Israel se volvió a su creador y se consagró a su creador, volvió a celebrar Pesaj. Vimos que cuando el rey Ezequías, esa fiesta de Pesaj no se celebraba desde los tiempos de Eslomo. Vimos que en el tiempo de Josías, durante muchos años, no se había celebrado Pesaj. ¿Por qué la dejaron de celebrar de tiempo en tiempo? Porque cuando el pueblo de Israel se paganizaba, la fiesta no puede celebrarse. Yahweh no permite que se celebre. Pero para todo el pueblo a la ancha faz de la tierra que permanece fiel, la Escritura dice, toda la congregación de Am Israel la celebrará en su tiempo. Y cuando Yahweh ha dicho estatuto perpetuo para siempre, por tus hijos, por tus generaciones, no es el hombre el que pueda atreverse a decir